Bueno, yo voy a intentar ser breve desde el comienzo, ¿no? Ni que decir tiene que ha sido una grata sorpresa la riqueza del debate y el sentimiento de sentirnos muy acogidos en el grupo. O sea, que no solamente creo que ha sido rico, de alguna manera, desde el punto de vista de lo que hemos debatido, sino incluso de que nos hemos sentido como acompañados. Y emocionalmente es un sitio donde yo al menos personalmente me he sentido bastante bien. El grupo 1A era sobre escuela científica, creativa, investigadora. Nosotros le hemos añadido ética y transformadora, ¿no?, como elementos que echábamos de menos. Y terminaba el título del grupo con el subtítulo de Currículum escolar para el siglo XXI. Bien, ese ha sido el motivo del debate, si bien es verdad que desde la propia organización se hablaba de la necesidad de ir siempre bajo el cobijo, el paraguas del modelo educativo de escuela pública, ¿no? Entonces, hemos organizado la recogida del debate en torno a principios de referencia de ese modelo, el currículum que debería caracterizar ese modelo de escuela pública, el profesor, el rol que debería desempeñar, incluso algunos elementos sobre su formación como profesor, el rol que el alumno desempeñaría en esa escuela y, al final, pues una petición de que estos encuentros deberían seguir, si no como congresos, sí como lugares de trabajo periódicamente, de configuración, de debate y de continuación de lo que aquí ha sido una experiencia tan enriquecedora. Por tanto, han sido principios, currículum, formación del profesorado, rol del docente y rol del alumno. Con respecto a los principios, hemos hablado de que la educación pública tiene que trascender los muros de las escuelas y tiene que estar muy metida en la sociedad, tiene que formar parte de un lugar donde la sociedad encuentra en la escuela un referente cultural, de análisis social, de análisis crítico, de tal manera que es un lugar de pensamiento, un lugar de recreación cultural, recreación del conocimiento. Al mismo tiempo, desde una opción en el que se sitúa en un espacio temporal y geográfico en el que construimos la escuela madrileña o la escuela del Estado, donde se construye también en una concepción internacional. Estamos hablando que estamos en Europa, compartiendo una concepción de escuela pública más internacionalizadora, más globalizada, más no como un reducto de escuela pública, digamos, geográficamente muy restringida. Por tanto, estamos hablando de escuela pública, pero escuela pública también en Europa, incluso una escuela pública dentro de un concepto más global de lo que es la concepción o el desarrollo de la persona, ¿no? Al mismo tiempo, hemos debatido, como otro principio, la escuela pública, reproducción o transformación. Y hemos dicho que la escuela pública debe ser reproducción de elementos de valor, y hemos hablado de la referencia a la Declaración de los Derechos Humanos, y hemos hablado incluso la interpretación que de hecho se hace en nuestra Constitución con el ánimo incluso de modificación, pero como referentes de lo que sería elementos valiosos a reproducir dentro de la escuela pública, igual que sobre esos elementos, esa actitud transformadora y modificadora, no conformista, que debe mantener como actitud esa escuela pública. Estamos hablando, por tanto, de esa serie de principios. Igualmente hemos dicho que es una escuela que se caracteriza por la horizontalidad en las relaciones y por el planteamiento de la construcción de comunidades educativas. Un elemento singular de esa escuela es esa relación horizontal y esa construcción colectiva. La colectividad, lo colectivo, lo construido en conjunción y al mismo tiempo de una manera horizontal. Como veis, son esbozos de principios, referencias inspiradoras. Eso da lugar, a su vez, que cuando hablemos de currículum, bueno, pues no a un currículum conceptual y excesivamente compartimentado, aunque hay elementos culturales que son conquistas de la civilización humana y que deben ser elementos a transmitir y elementos de lo que partimos para las nuevas generaciones. Pero eso no significa que
la escuela sea una transmisión solo de conceptos y al mismo tiempo de una visión tan artificial como es compartimentar el conocimiento de una manera artificial, sino que es un conocimiento que lo que hace es que facilita la herramienta necesaria para que el sujeto construya su propio conocimiento resolviendo problemas con sentido, problemas vitales, problemas que tengan una cierta relevancia, no problemas formales, gratuitos y sin sentido que contribuyen a las rutinas diarias del ámbito escolar. De ahí que se haya hablado también del discurso de las competencias básicas, que sin ser un elemento que se ha debatido, es un elemento a considerar frente a un planteamiento estrictamente conceptual. Un currículum que hemos dicho que tiene una parte común y una parte de reconstrucción. Un currículum que incorpora características como participación y construcción comunitaria y al mismo tiempo con un planteamiento riguroso, contrastado, de modo que la argumentación se basa en el contraste, en la contraposición de ideas y al mismo tiempo en fundamentar cualquier afirmación o idea que tenga detrás un cierto conocimiento que por la argumentación se avale y sea aceptado, por tanto, por todos. No estamos hablando todo el día haciendo debates, pero sí es verdad que le damos un papel activo al aprendiz, al estudiante, ¿no? También un currículum cuya evaluación, que algo hemos apuntado sobre coevaluación o autoevaluación, tiene que considerar incorporar el proceso del propio aprendizaje. Una evaluación no es solamente un elemento terminal, sancionador, sino que es un elemento de búsqueda de información donde conocemos cómo ha aprendido y de ahí detectamos elementos para superar esa dificultad o no, o ese logro que se ha producido en el aprendizaje. Como veis, estos son los elementos de debate sobre el tema currículum y evaluación. Paralelamente ha surgido el tema de las evaluaciones externas y aunque en principio se decía, un no rotundo, luego de ahí se ha matizado diciendo sí evaluaciones del sistema, pero no evaluaciones de aprendizaje de alumnos que sirven para establecer una especie de diferenciación o ranking que plantee un discurso que es perverso, ¿no? No hemos llegado a conclusión, sino que ha sido un elemento donde se han apuntado algún tipo de pinceladas. También se ha hablado de un currículum que sea creativo, pero no una creatividad que resuelva o que sirva para el enriquecimiento como sujeto de individuo, qué creativo es el individuo, sino que gracias a esa construcción la creatividad está en base a que resuelve mejor los problemas que tenemos como grupo, como sociedad, que no solamente el problema individual o interesado, ¿no? Le hemos dado esa connotación, digamos, más social o más comprometida, ese elemento de creativo original. Resuelve mejor cualquier problema que se plantea cogiendo el conocimiento que hasta ahora se ha utilizado y las soluciones que hay al uso, pero al mismo tiempo esa solución original satisface o genera unas mejores condiciones de vida o de situación al grupo social y no solamente al individuo. Bien, cuanto al profesor, hemos hablado que su formación debe, en lo que sería una formación en ejercicio, incorporar un discurso donde se base en una información rigurosa, evitando, digamos, una formación basada en elementos vacuos, sin mucho soporte que haya detrás de investigación, sino sea una información rigurosa, pero al mismo tiempo reivindicamos y animamos a que sea una construcción colectiva y personal, es decir, que no estamos a la expensa de que la Administración nos establezca o nos facilite determinadas actividades de formación o cursos, sino que somos nosotros los que nos proveemos de los espacios, los lugares, para ir construyendo nuestro propio desarrollo profesional como docentes. Eso no significa que reivindiquemos que el resto de instancias promuevan lugares y encuentros de formación, pero que no estamos en una situación de reivindicar que la Administración nos forme, sino una actitud muy activa de que nosotros vamos construyendo nuestros propios espacios de formación y nuestro propio desarrollo como docente. En cuanto a la formación inicial, sí indicar que estamos hablando de una formación inicial que centre en la formación como personas, además de como docentes, y no solamente formación de especialistas en materias, aunque eso sí, hemos dicho que un buen docente es un buen conocedor de su materia, pero sobre todo es persona. Con respecto al rol que desempeña ese profesor, se habla de que es un promotor de curiosidad,
es un depositario de conocimiento valioso, pero que no lo considera un conocimiento estanco, sino un conocimiento en construcción, ¿no? Al mismo tiempo, se habla de la necesidad de prestigiar la tarea y la labor del docente dentro de la escuela pública. Lo prestigiamos reconociendo nuestro trabajo y reconociendo el trabajo de los compañeros y públicamente poniendo de manifiesto que, como alumnos, tienes la oportunidad y el gozo de estar en la mejor escuela, con el mejor profesor y en el mejor currículum, porque al menos tenemos una finalidad que es traspasar lo más egoísta de esa condición, porque creemos en una escuela pública, ética, creativa. Por tanto, mira qué contento que estáis en el mejor de los posibles ámbitos educativos, que en otro ámbito privado o tal seguramente obedecerá a otro tipo de intereses, pero no este tipo de intereses más de desarrollo global. Perdonadme los compañeros si a lo mejor utilizo palabras en algún momento más mías. Si consideráis que no es así, lo de mi grupo me lo decís, pero a veces me cuesta poner otras palabras. Por último, en cuanto al rol del alumno, se habla como sujeto autónomo y crítico. Donde se le promueve esa inquietud, se considera que la curiosidad del alumno es innata y traspasado, o sea, pasado por el sistema educativo, deja de ser curioso. Entonces, que nuestra labor sea que esa curiosidad por conocer, por saber, sea un elemento característico de los alumnos que pasan por la escuela pública y no quitarle esa inquietud, ¿no? Y por tanto, entendemos que el esfuerzo es importantísimo, pero es el esfuerzo que se produce del placer de aprender. O sea, yo descubro algo que no sabía, me encuentro satisfecho y eso me requiere un trabajo y un esfuerzo, pero a su vez porque descubro, percibo el placer que ha supuesto la superación de esa ignorancia que yo tenía y el dominio de una información que antes no disponía, ¿no? De eso es lo que estamos hablando, de motivación, esfuerzo y trabajo en la búsqueda del conocimiento, en el disfrute y el placer del conocimiento, ¿no? Hablamos algo de modelo de persona y modelo de sociedad, pero simplemente se apuntó. Nos rebelamos con ese concepto de aburrimiento en las aulas de los alumnos y reivindicamos frente a eso esa actitud mucho más activa y protagonista del sujeto que aprende dentro de lo que es una escuela pública. Nada más. Hola, buenas tardes. Bueno, yo pertenezco a la segunda mesa, la B, de Escuela Científica Creativa e Investigadora, y muy bueno el añadido de transformadora, currículum escolar para el siglo XXI. Básicamente hemos estado discutiendo o planteándonos, es decir, en función de lo que el siglo XXI nos impone, es decir, un gran reto. Y digamos que llevamos toda nuestra conversación y todo nuestro debate en función de lo que sería situar dónde está ese horizonte, y también por el poco tiempo que tenemos para poder desarrollar todo lo que implica, todo lo que las necesidades de este siglo, el horizonte de lo que debería ser la escuela pública. En este sentido, hemos concordado que lo primero que habría que hacer es una breve definición de lo que la educación y la escuela debería ser para la enseñanza de la educación pública. Ha habido una idea fuerte con la que hemos estado girando en nuestro debate, y es un poco la idea de escuela-entorno. Y a partir de aquí, pues bueno, en principio planteábamos 3 intervenciones en función de, digamos, de tres posiciones que hemos concretado en esa mesa, y me toca a mí, de alguna manera, intervenir, y lo voy a hacer lo mejor posible. Pido disculpas a mis compañeros y a los aquí presentes por si alguna vez pues no le doy esa coherencia que se merece. Entonces, en principio, voy leyendo. La educación lo debemos de entender como un proceso de maduración de la persona, en contacto con su mundo, incorporando los elementos esenciales de la cultura. Progreso. Tenemos que entender el progreso como logro de la autonomía personal. El currículo es el conjunto de elementos, en definitiva, que contribuyen a ese proceso. Aquí hay un término, proceso, que se va a repetir y también consideramos que es fundamental para entender un proyecto coherente para nuestro siglo, ¿no? La definición de escuela no tenemos que definirla como un único lugar, es decir, tenemos que trascender lo que son los límites también arquitectónicos,
y llevar la idea de escuela a algo mucho más amplio, pero a su vez sin olvidar el papel que debe tomar como único lugar donde se educa y donde asume una función de liderazgo y compensadora en función de las necesidades y problemáticas que se generan o están presentes en nuestra sociedad. Dentro de una escuela que incida en el siglo XXI, pues voy a hacer un pequeño repaso de ideas fuertes de las que se han planteado, de las que hemos sacado a la mesa, pero que no hemos podido desarrollar, como es lógico. Entonces, hablamos de una escuela para la sociedad de aprendizaje, es decir, potenciamos lo que sería una sociedad de aprendizaje y no tanto una sociedad de conocimiento. En este sentido, se planteaba la necesidad de un currículum abierto, entendido como proceso y no como un producto acabado. La transformación de la escuela debe recaer, en definitiva, en un proceso comunitario, pero esto sería de ida y vuelta, es decir, porque entendemos que la relación de la escuela pública no tiene que ir a la par o va a estar siempre, no puede evolucionar si no hay una sociedad que evoluciona con ella, pero a su vez la escuela pública tiene que tener o tiene que servir de motor transformador también de nuestra sociedad. La escuela, entorno que incorpore la escuela debe incorporar el entorno social y aquí lo siento, y ambiental. Gracias. Planteamos también el reconocimiento, es decir, hay que recoger las experiencias, es decir, no podemos barrer todo lo anterior como si aquí todo no ha valido y todo ha sido negativo y malo, y tenemos que reconocer también, es importante reconocer los procesos naturales del aprendizaje, incluyendo los que ya tenemos experiencia o hemos tenido experiencia dentro de la comunidad educativa, como procesos de autocreación. Esto es una idea fuerte que hemos mantenido, y es que la educación en el siglo XXI tiene que volcarse o tiene que poner como horizonte el hecho de que cada sujeto, alumno o profesor sea en definitiva o tenga la máxima capacidad de autoeducarse o autoaprender, es decir, el autoaprendizaje como motor de la educación. Luego, como matización, pues hablar de la importancia que tiene la escuela pública, como no. Yo soy profesor interino y esto me afecta, ¿no? Es decir, que no es estatal, diferenciar la escuela pública de la escuela estatal, pero en definitiva incidir en las relaciones y los procesos en los que tenemos que incidir más en los procesos cooperativos frente a los no competitivos, pero sobre todo entendiendo lo que requiere la formación del profesorado y lo que deben ser los profesores en función de una escuela para el siglo XXI, es decir, potenciar todo lo que es colaboración frente a competitividad. Y, por supuesto, tener en cuenta agentes externos, es decir, no debemos cerrarnos en función, como he dicho antes, de los límites arquitectónicos de un centro, sino que tenemos que entenderlo de una forma amplia y todos los agentes sociales, individuales, padres, alumnos, todos pues tienen que participar de ese proceso que es la educación. Dicho esto, pues básicamente ya como estrategia nos planteábamos un poco por dónde arrancar, ¿no? Sí, porque podemos estar muy de acuerdo a la hora de lanzar esas utopías o esas ideas, y de hecho te das cuenta que casi todas ya se han planteado o las has escuchado en alguna ocasión, pero es como poder ponerlas hoy en día y en función de las problemáticas que tenemos, ponerlas en marcha. Y en este sentido, pues proponemos el posicionamiento del proyecto de la escuela pública para que sea científica, creativa, transformadora e investigadora, defendiendo y potenciando la escuela cooperativa frente a la competitiva. Superar la escuela disciplinar y reglada que se parte y divide en saberes cerrados e incuestionables para plantear una mirada interdisciplinar,
de devolver el protagonismo al sujeto que aprende, potenciar las sinergias entre áreas y experiencias del conocimiento en pos de una comunidad del aprendizaje. En definitiva, defender la escuela pública como escuela participativa, frente a la exclusiva y elitista como horizonte de la escuela pública del siglo XXI. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pertenezco al grupo 2 y hemos estado debatiendo esta mañana sobre la escuela democrática. No son unas conclusiones utópicas a las que hemos llegado, son conclusiones que ya se han hecho y que deberían seguir haciéndose. Entonces, la conclusión nuestra es que una escuela democrática es la que crea diferentes formas de comunicación para que se comparta toda la información, se genere debate y se conozca la opinión de los demás. Es una escuela que utiliza las TIC y las redes de Internet, facilitando el uso de las mismas a toda la comunidad. También es una escuela que favorece la participación amplia, directa y activa de todos los sectores, implicando a todos los ámbitos en las normas de convivencia democrática. Es una escuela que fomenta la interacción con el entorno social abierto y flexible y facilita la existencia de distintos foros de interés educacional. Es una escuela que tiene un proyecto de equipo de dirección aceptado por la mayoría y que incluye mecanismos de evaluación democrática y global. Es una escuela que facilita el trabajo en equipo por objetivos, de una manera abierta a la participación de toda la comunidad. Es una escuela que valora la participación como base de formación como base de formación responsable y compartida. Es una escuela que facilita espacios y tiempos para el encuentro de la comunidad en la toma de decisiones. Y es una escuela que coeduca, que es inclusiva y que facilita el manejo de habilidades sociales. Nada más. Sí. Bueno, yo soy también del grupo de Escuela Democrática y Participativa. Y nosotros podríamos decir que hemos llegado a una gran conclusión, ¿no? Una frase que resume todo lo que hemos estado hablando durante toda esta mañana. Hemos concluido que una escuela democrática para nosotros es una escuela en la que participo, aporto y decido para mejorar la educación. Y hay una serie de análisis, sobre todo de la realidad, que hemos estado haciendo y que nos han permitido ver qué escuela tenemos, qué cosas tendríamos que seguir trabajando y qué estrategias tendríamos que seguir potenciando en nuestros centros para que esta realidad siguiese evolucionando. Retomando un poquito la ponencia de ayer de Puelles, pensamos que somos herederos de una transición política con una democracia todavía en desarrollo. Los centros educativos no han alcanzado todavía una democracia real. Y actualmente, debido a la circunstancia política de España, estamos experimentando un gran retroceso que podemos observarlo en muchos temas educativos, como pueden ser la elección de directores, la autoridad del profesorado, la composición y funciones de los consejos escolares, temas disciplinarios y podría nombrar muchas más cosas que han salido a lo largo de la mañana. Por lo tanto, este contexto político, además, condiciona los recursos que esta escuela tiene, con unas plantillas inestables, una disminución constante del profesorado, una reducción de la política social de la educación, es decir, de la atención a la diversidad, de las bibliotecas escolares, de los desdobles, de los recursos. Podríamos decir muchísimas cosas y toda esta situación política nos hace llevar a una escuela que difícilmente puede ser democrática. También observamos que hay una dualidad. Una cosa es lo que se está diciendo a nivel europeo, a nivel de políticas. Estamos marcando un marco curricular por competencias, pero la intervención educativa real podríamos decir que es otra, un poquito alejada de lo que nos estamos proponiendo muchas veces en los propios papeles.
El modelo formación, actualmente lo que está ocurriendo es que se está dirigiendo solamente al profesorado y en áreas muy restringidas. Se están eliminando las subvenciones, como podemos saber por estos días, a AMPAs y a otras asociaciones que apoyan el desarrollo democrático en la educación. Y sobre todo hay una serie de trampas que nos está poniendo la Administración que están impidiendo la democratización de los centros, como puede ser la jornada continua, las pruebas de evaluación externas, el bilingüismo. Podríamos nombrar muchas más cosas, pero creemos que también tenemos que ser positivos y ver que está ocurriendo algo. Y está ocurriendo que es que la Marea Verde está propiciando un cambio en todos estos centros que nos puede ayudar a seguir ese proceso iniciado en años anteriores. Estamos recuperando el concepto de comunidad educativa y además estamos generando una resistencia en los centros muy apoyada por los equipos directivos que tienen que ser a veces esa protección para ese profesorado que tiene que realizar una labor tan difícil todos los días. Se está luchando de manera conjunta por la escuela pública y además estamos dejando de tener miedo a ser cuestionados, estamos empezando a ser críticos y estamos favoreciendo en conjunto una cultura democrática, a pesar de todos los conflictos que vivimos a consecuencia de todo lo explicado. Entonces, a partir de toda esta circunstancia que hemos visto, hemos empezado a reflexionar sobre qué modelo educativo democrático queríamos en nuestras escuelas y sobre todo lo que queremos es que las comunidades educativas definan qué es para ellos la participación. Creemos que es la capacidad de tomar decisiones en la gestión y el control de los centros frente a un concepto de colaboración en pequeñas tareas. Eso nos va a permitir promover el interés general de todos los miembros de la comunidad educativa, mejorar la calidad de la educación y siempre teniendo como vista los valores democráticos constitucionales. Esto sería imposible si no optamos por una mayor transparencia en los centros y la facilitamos por todos los miembros. Destacamos en este modelo educativo dos características: la igualdad de todos, de padres, alumnos y profesores a la hora de participar, y que los centros deben ser abiertos a las aportaciones de cualquier miembro de la comunidad educativa y al propio entorno en sus actividades. Creemos que una gran forma de favorecer este modelo es a través de los aspectos organizativos del centro, teniendo como referencia los principios de cooperación, de trabajo en equipo y el espíritu de diálogo. La convivencia democrática cuidando las relaciones y favoreciendo un lenguaje emocional en los centros, desarrollando la autonomía de estas organizaciones como forma de adaptarnos al entorno, favoreciendo la coordinación horizontal y vertical del profesorado y convirtiendo estos mínimos legislativos, no convirtiendo los mínimos legislativos que nos marca la Administración en máximos, que es lo que muchas veces nos ocurre. El currículum también tiene que ser otro puntal para todo este cambio democrático. Tiene que ser conocido y compartido y adaptado al medio, favoreciendo el trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo y la participación de los padres en el centro y en las propias aulas. Y dentro de este currículum tenemos que tener muy en cuenta todo lo que sería la educación emocional como parte fundamental. Por último, una vez analizada todo el contexto que nos rodea y cómo creemos que tiene que ser una escuela democrática, hemos enumerado una serie de estrategias para poder seguir avanzando en este modelo. Creemos que tenemos que desarrollar una cultura participativa en los centros y para ello es muy importante la creación y fortalecimiento de los AMPAs, favoreciendo la formación de padres a través de escuelas de padres, incluso formación en aspectos concretos. Queremos que la participación de las familias nos va a permitir este cambio, tanto participando en los órganos del centro como en las actividades. Tenemos que buscar consensos, evitando las decisiones excluyentes y no dejando a un lado a las minorías. Otra estrategia creemos que es destacar la labor que realizan los equipos directivos, los equipos de orientación y de los propios tutores. Creemos que son figuras que son motores del cambio. Y sobre todo lo que tenemos que tener todos los miembros de la comunidad es un talante democrático en la manera de hablarnos, en la manera de escucharnos, en la manera de entendernos, de comprendernos y de apoyarnos. Tampoco nos queremos olvidar del personal de administración y servicios, que son importantes para la democratización y este clima de convivencia. Y por último, otro tema tiene que ser la evaluación integral de los centros, dirigida a la mejora.
De manera que evaluemos a los profesores, evaluemos a los alumnos, evaluemos los procesos y toda esa infinidad de aspectos que engloban la educación integral. Para ello, creemos que tenemos que buscar aliados y complicidades, y esas las tenemos que buscar dentro de los propios centros educativos a través de la comunicación y también abriendo el centro al entorno a través de distintos procesos de desarrollo comunitario. Buenas tardes. Yo traigo las conclusiones del Grupo 3, en el que hemos estado debatiendo sobre la escuela laica. Las conclusiones que os traigo son, por un lado, un modelo de escuela que defendemos y unas breves propuestas. El modelo que defendemos es el de una escuela plural, abierta a todos y construida entre todos, donde nadie sea discriminado por sus creencias ni tampoco se privilegie a ninguna de ellas. Apostamos por una educación reflexiva, centrada en las circunstancias y necesidades socioambientales del entorno en el que está inmersa. Hay argumentos de todo tipo, económicos, sociales, curriculares, etcétera, que justifican nuestras propuestas. Las propuestas son 4. Sería la primera, la denuncia al concordato o los acuerdos con la Santa Sede de 1978, ya que es el principal obstáculo legal para conseguir un modelo de escuela laica como el que proponemos. La siguiente propuesta es la eliminación de las clases de religión del currículum escolar. No pueden mantenerse sobres de matrícula. Un momento. No podemos seguir manteniendo unos sobres de matrícula que obligan a definirse a las familias y a los alumnos y que obliguen, además, luego a perder el tiempo a los demás alumnos mientras otros dan clase de religión, que se despilfarren tantas horas de clase, o de catequesis, cuando hay aprendizajes esenciales que apenas tienen hueco en el currículum y que las clases de religión están siempre ocupando encima horarios centrales del horario escolar. En fin, estas prácticas discriminatorias deben desaparecer de la escuela pública. La tercera propuesta es algo tan simple como que el dinero y el suelo público sean para la escuela pública. Nos parece injustificable que en un momento de crisis como el actual los recortes se hagan sobre los servicios públicos fundamentales, los únicos que son capaces de garantizar realmente los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que, sin embargo, se privilegien los negocios privados. O que haya quien quiera hacer de los servicios públicos, los derechos fundamentales, un negocio. Por lo tanto, deben suprimirse los conciertos educativos y todo tipo de exenciones fiscales o de ayudas a favorecer la educación concertada. La cuarta propuesta es que la simbología religiosa desaparezca de todos los espacios públicos, por supuesto, también de la escuela. Así que hoy, 14 de abril de 1912, valoramos el esfuerzo de la Segunda República por lograr una educación plural y abierta a todas. De 2012. De 2012. No, de 2012. Estaba con la República. Gracias. Bueno, yo os voy a leer las conclusiones del Grupo Cuarto. El Grupo 4 teníamos en principio 2 grupos. A primera hora de la mañana éramos muy poquitos, nos juntamos y luego hemos sido demasiados. Pero ya una vez que estábamos juntos no hemos visto conveniente lo de separarnos. Las conclusiones a las que hemos llegado, nuestro tema era la escuela inclusiva y creemos que la escuela inclusiva es un paso más de la integración en el que se pone en valor la diferencia de cada persona, potenciando la educación personalizada, solidaria, coherente, en la que todos aportan en contraposición a la escuela exclusiva que segrega y separa. La escuela es para todos las personas donde todos pertenecemos y todos y todas aportamos, y para toda la comunidad educativa. La escuela inclusiva es la que da la oportunidad a todos, fundamentalmente debe ser flexible y preparar para ser ciudadanos más allá de los títulos académicos.
Nosotros creemos necesario que hay que abrir una reflexión sobre el modelo de escuela exclusiva y hay que hacer una reflexión teórica, primeramente en el marco interno y, por otro lado, también en la concreción de la práctica, porque hablamos de la escuela inclusiva, pero lo cierto es que cada uno a la hora de poner en práctica qué entiende por escuela exclusiva, entendemos una cosa totalmente diferente. Creemos que tenemos que estar más implicados contra el neoliberalismo brutal que padecemos en nuestra comunidad, con la privatización de la escuela y en la que la Administración potencia la dualidad del sistema educativo público y privado. Para que... Se me está agotando la batería, espero llegar al final. Para que esta escuela pueda ser efectiva, pensamos que es fundamental la formación del profesorado, que ya se ha dicho en otros grupos, tanto la inicial como la permanente, formar redes y formar no solamente en lo académico y teórico, sino para crear equipos y intercambios de experiencia y de innovación educativa. También creemos que hay que hacer una modificación de la normativa y la legislación vigente, que lo único que está potenciando es la segregación, con el aumento de las ratios en las aulas, la falta de profesorado, el proceso de matriculación, los modelos tipo el bilingüismo, el cambio de planteamiento en los currículum, basado solamente en la titulitis, sometida a la tiranía de las editoriales, y hay que organizar los centros de otra manera. La escuela no puede ser ajena a la sociedad y, por lo tanto, pensamos que debe estar relacionada con el entorno, en un entorno amplio, basado en la comunidad educativa, en la que esté tanto las asociaciones de padres y madres, las ONG, las asociaciones de vecinos, los centros de salud y abierto a todo el mundo que le rodea. El proyecto educativo del centro y al resto de los documentos que hay en un centro deben de ser trabajados y consensuados con toda la comunidad educativa y reflejar la escuela que queremos, que sea revisable anualmente y que no sean simplemente documentos escritos que no sirven para nada. La metodología debe ser una metodología flexible, democrática y participativa, y el profesorado debe estar abierto al aprendizaje permanente, más comprometido con la educación y no solamente un mero transmisor de conocimientos. Las aulas deben ser abiertas, en las que todo el mundo tenga espacios para ser escuchado, dar tiempo para hablar, para debatir, para aprender, trabajar el aprendizaje cooperativo, trabajar los valores en el proyecto educativo del centro, como la empatía, la solidaridad, la diversidad. Por lo tanto, creemos que la escuela inclusiva debe ser el aprendizaje de todos con todos, de todos con todos y todas. Nada más. Buenas tardes. Pertenezco al Grupo 5. Nuestro tema era la titularidad y gestión pública de la escuela y los procesos en ese sentido de privatización y mercantilización de la misma. Hemos debatido en torno a 4 ejes, que son los siguientes: red de centros, construcciones, etapas no obligatorias, es decir, análisis del proceso de privatización y mercantilización. El segundo, las externalizaciones o vías de privatización interna, externa, principalmente de la función docente y de la educativa. Tercer bloque, desgravaciones fiscales y cheque escolar. Y el cuarto, normativa escolar y organización y funcionamiento de los centros. Después de debatir en torno a esos 4 ejes, hemos elaborado las siguientes conclusiones. Primero, hablamos del modelo educativo ideológico existente. Después, del uso de la comunicación dentro de ese modelo, para defender ese modelo, y finalmente del modelo alternativo que proponemos y de las estrategias para defenderlo. Bien, pues hablando del modelo ideológico existente, paso a leeros. La privatización y mercantilización de la enseñanza pública responden a un programa político e ideológico y no a una gestión de los recursos en tiempos de crisis. Por tanto, la crisis, entre comillas, se usa como excusa para justificar y acelerar la implantación de dicho programa,
el cual venía desarrollándose, en todo caso, desde la transferencia de las competencias educativas a la Comunidad de Madrid. Hay un doble objetivo. Por un lado, cambiar el modelo social, transformando al ciudadano con derechos en consumidor acrítico y subyugado por el miedo. Y por el otro, convertir la educación en un nicho de negocio sometido a las leyes del mercado para que sea un medio de beneficio empresarial como un elemento más del sistema capitalista. Se trata de dos objetivos globales a nivel internacional que se instrumentan a través de las siguientes estrategias. Primero de todo, la perversión de la idea original del concierto educativo como herramienta subsidiaria de la escuela pública. Ha pasado a convertirse en un elemento de competencia con los centros públicos con el objetivo de sustituirlos. Una segunda estrategia sería el desvío de fondos públicos y la cesión del suelo a negocios privados. La planificación y gestión de la red de centros responde así a los intereses de negocio y no a las necesidades ciudadanas. Otra estrategia es en cuanto a la escolarización. Una política desequilibrada que pretende que los centros privado-concertados seleccionen al alumnado, con una consecuencia clara, que será el desequilibrio social entre territorios, quedando algunos marginados por tener escasez de oferta educativa con peor dotación de recursos humanos y materiales. Esto implica la segregación del alumnado y genera guetos educativos en contra de todas las recomendaciones pedagógicas. Otra estrategia sería el cheque escolar y las desgravaciones fiscales como herramientas que favorecen a las rentas más altas y que sustituyen la gratuidad y el derecho a la mejor educación para todos por una financiación individual. Otra sería la externalización de las funciones docentes en centros públicos que deja en manos de empresas privadas determinadas funciones dentro del propio sistema público. Esto repercute en la organización de centros, en la calidad de la oferta educativa y además genera precarización del empleo, lo cual vuelve a favorecer el negocio frente a un empleo público basado en un proceso transparente de selección que respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad. Otra estrategia, es que determinados programas se conceden únicamente a algunos centros, introduciendo, pues, la lógica de competitividad en el sistema educativo. En cuanto a la evaluación, habría que decir que han establecido mecanismos de evaluación sesgados para establecer rankings, ya se ha comentado, en lugar de superar las dificultades. Estos mecanismos no tienen en cuenta muchas de las variables que afectan al proceso educativo. En ese sentido, nosotros creemos que deberían incorporarlas y tener el objetivo claro de que la evaluación sirve para avanzar y mejorar y subsanar deficiencias, como ya hemos dicho. Y una última estrategia sería considerar las enseñanzas no obligatorias como excluidas del derecho a la educación. Bien, después de analizar ese modelo existente, como os decía, nos hemos centrado un poco en el uso que hacen quienes ostentan y defienden ese modelo de la comunicación. La Administración educativa ha diseñado una estrategia de comunicación basada en la manipulación del lenguaje y los conceptos, de modo que la ciudadanía acepta como algo inevitable y natural que el sistema se mercantilice en lugar de buscar la igualdad de oportunidades y la justicia social. Y, por tanto, después de esto, proponemos un modelo alternativo y estrategias, como han hecho el resto de compañeros en los otros grupos, para defender tal modelo. Empezamos diciendo que el único modelo educativo que asegura la calidad, igualdad y atención a la diversidad con una participación democrática de toda la comunidad educativa es el de completa gestión y titularidad pública. Este modelo aseguraría una adecuada planificación, también una adecuada escolarización y distribución de los recursos. El modelo de gestión que proponemos debe estar basado en la participación, como digo, de toda la comunidad, porque solo un modelo de gestión pública totalmente puede garantizar la igualdad independientemente de las condiciones socioeconómicas y puede facilitar la movilidad social. Los indicadores actuales demuestran que si la educación pública pierde recursos,
se ve mermada la calidad educativa en su conjunto: abandono escolar temprano, esperanza de vida escolar, tasa de escolarización en todas las edades, indicadores que, por cierto, han empeorado en los últimos 10 años en la Comunidad de Madrid. En la actual situación es inaceptable que no existan los medios de control adecuados que aseguren una distribución equitativa de la escolarización entre los centros sostenidos con fondos públicos. Por tanto, exigimos la implementación de dichos controles, así como la prioridad en la asignación de recursos a la escuela pública. También proponemos la recuperación de la gestión directa de las escuelas infantiles. Bien, pues para conseguir este modelo que proponemos, creemos indispensable la reconquista del lenguaje que han usurpado quienes desean transformar la sociedad de ciudadanos en una sociedad de consumidores. Debemos comunicar nuestro mensaje desde la óptica de la educación pública como única herramienta de avance y justicia social e insistir en que la degradación de la escuela pública implica pérdida de derechos, que a medio plazo afectará a todos, incluso a quienes ahora no se ven tocados por las medidas contra la enseñanza pública. Los alumnos que formamos no son solamente los trabajadores del futuro, son las personas con las que nos vamos a relacionar en todos los ámbitos. Y, por tanto, y finalmente, hay que combatir la difusión del mensaje que dice que da igual quién y cómo preste los servicios públicos, haciendo ver, por tanto, que la educación privada va a buscar, como negocio que es, exclusivamente el beneficio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo vengo a leeros las conclusiones del Grupo 6, Enseñanzas postobligatorias de Bachillerato y Formación Profesional. Nosotros hemos añadido adultos, idiomas y enseñanzas artísticas, porque también son enseñanzas no obligatorias. Hemos tenido un debate bastante vivo y muy rico. Hemos decidido hablar sobre lo que funciona y lo que nos parece que hay que defender. No hemos querido entrar, aunque hemos debatido sobre ello, pero en las conclusiones no lo hemos incluido, en los señuelos y los globos sonda que la actual Administración está lanzando. Al final hacemos un epílogo a raíz de eso y, bueno, hemos redactado entre todos, lo hemos hecho de forma consensuada. Nos falta por pulir un poco. Vamos a establecer un proceso a través de Internet para que entre todos los que hemos estado en el grupo, hemos llegado a ser 18, ahora por la tarde estábamos 10, pues lleguemos a elaborar estas conclusiones de forma más precisa y, ya les decía, consensuadas. Bueno, hemos estructurado nuestras conclusiones en dos apartados. Uno que serían condiciones generales de las enseñanzas postobligatorias y luego hemos hecho algunos apartados con cada tipo de enseñanza. Paso a leeros las conclusiones. La universalización de la educación posobligatoria en España debe ser un objetivo estratégico, político y social de primer orden para los próximos años. La educación posobligatoria debe ser pública en su gestión y titularidad, accesible, abierta, democrática, integral y propedéutica, orientada por el principio de formación permanente a lo largo de la vida, que satisfaga las necesidades de la ciudadanía y de la sociedad. Para ello, es necesaria una garantía de financiación mediante los presupuestos generales del Estado que nos acerquen al 7% del PIB para la mejora de las instalaciones, infraestructuras y funcionamiento de los centros, la mejora de la formación inicial y continua del profesorado, la dotación de profesorado suficiente para bajar las ratios legalmente establecida,
La programación general de la educación posobligatoria debe ser elaborada con la participación de todos los sectores implicados para que se garantice una oferta planificada de plazas y enseñanzas suficientes en función de las necesidades de la sociedad y de la distribución geográfica de la población, mediante la organización de una red de centros que permita alcanzar los objetivos del apartado anterior en cada una de las enseñanzas posobligatorias. Esto era la parte general. En la parte específica, en bachillerato, consideramos que debe tener como objetivo la formación integral del alumnado y su preparación para todos los estudios posteriores, ciclos formativos, enseñanzas artísticas y universidad. En formación profesional, consideramos necesario continuar consolidando el actual sistema de FP como mecanismo que ha mostrado su capacidad para la formación y la empleabilidad del alumnado, debiendo profundizar en la implantación de nuevos ciclos con nuevas tecnologías y avanzando en la integración de los distintos subsistemas, reglado o reglada, ocupacional y continua. Es necesaria la actualización y puesta en marcha de todos los ciclos formativos y garantizar la revisión quinquenal de los currículos de los ciclos y la puesta en funcionamiento, en este caso en Madrid, del Consejo de Formación Profesional. Hemos puesto aquí un apartado que no nos ha dado tiempo porque ya no llegábamos, en cuanto a sectores de futuro que habría que desarrollar como economía sostenible, con energías renovables, etcétera, que habría que impulsar este tipo de ciclos formativos. Escuelas oficiales de idiomas. Deben ser el referente de las enseñanzas de idioma a nivel estatal. Al ser públicas, deben ser el referente. Se debe garantizar que puedan expedir los certificados tipo C dentro del marco común europeo. Deben ser las únicas entidades capacitadas para otorgar la habilitación en idiomas extranjeros para el profesorado que imparta el bilingüismo. Y deben ser las únicas que realicen las evaluaciones que se hacen al final de las enseñanzas bilingües para otorgar las certificaciones del marco común europeo. Enseñanzas artísticas. Mejora y ampliación de las enseñanzas artísticas y profesionales. Dotar de un título a los estudios profesionales de enseñanzas artísticas de grado medio o profesional. En consonancia con el número de años que conformen dichos ciclos. Dotar a los centros superiores de enseñanzas artísticas del título de grado a través de la creación de universidades de artes, la integración en universidades públicas ya existentes o a través de la elaboración de una ley orgánica de enseñanzas artísticas superiores. Esto hace referencia a esa sentencia que ha dejado sin título a este tipo de enseñanza. Y en adultos, mejorar y ampliar las enseñanzas para adultos. Y luego os decía que habíamos hecho una especie de conclusión, que a ver si la encuentro. Rechazamos la imposición de cualquier modificación no negociada con las organizaciones más representativas relacionadas con la educación y la falta de rigor de las vagas propuestas legislativas del PP en relación con el bachillerato, la FP dual y etcétera, sin estar avalados por estudios rigurosos que las justifiquen y que desprecian todo lo que el sistema educativo español ha construido en las últimas 3 décadas, incluyendo los avances contenidos en la Ley General de Educación, Ley del 70, la LOCSE, la LODE, la Ley de Economía Sostenible, la LOE y la Ley de Cualificación y Formación Profesional. Pedimos rigor, seriedad y respeto.